¿Alguna vez te ha pasado que entras en una habitación y de repente olvidas a qué ibas? ¿O dónde dejaste las llaves? Claro que sí. Es algo que nos pasa a todos. Pero, ¿dónde está esa delgada línea, ese punto, en el que la simple falta de memoria se convierte en algo más serio? Hoy hablaremos sobre el deterioro cognitivo, o, como se le conoce más comúnmente, la demencia. Y les prometo que hoy descubrirán 6 señales tempranas que muchas personas suelen atribuir erróneamente al cansancio, o simplemente a la edad. Comprender estas señales es el primer paso fundamental para poder ayudar tanto a uno mismo como a nuestros seres queridos. Pero, ¿qué es la demencia exactamente? No es una enfermedad en sí misma, sino más bien un término general que engloba un conjunto de síntomas. Imaginen la palabra demencia como si fuera fiebre. La fiebre nos indica que algo no va bien en el organismo, pero no nos dice la causa exacta. Del mismo modo, la demencia es un síntoma, cuya causa más común suele ser la enfermedad de Alzheimer, aunque también puede deberse a otras condiciones médicas. Lo crucial a entender es esto. La demencia no es una parte normal del proceso de envejecimiento. Pues bien, comencemos con la señal más conocida y quizás la más incomprendida. La primera señal, la pérdida de memoria que realmente interfiere con la vida diaria. Todos olvidamos cosas. Es completamente normal. Olvidar el nombre de alguien que conociste en una fiesta. No recordar por qué entraste en una habitación. Pasar 5 minutos buscando las gafas que tenías puestas todo el tiempo. ¿Te suena familiar, verdad? Esto es distracción normal, el resultado del cansancio o la sobrecarga de información. Nuestro cerebro simplemente dice, «Oye, dame un minuto, estoy un poco ocupado aquí». Normalmente, después de un tiempo, lo recuerdas todo, o solo necesitas una pequeña pista. Pero en la demencia temprana, sucede algo completamente diferente. No se trata de un fallo de acceso temporal a la información. Se trata de la eliminación completa de un archivo de la memoria. La persona no olvida solo detalles, sino eventos completos, especialmente los recientes. Imagina, hace una hora, estuviste discutiendo los planes del fin de semana con tu madre en detalle, y ahora ella te llama y, con genuino interés, te pregunta, ¿no habíamos hablado de qué haríamos el sábado? Y no está fingiendo, realmente no recuerda esa conversación. Para ella, simplemente nunca existió. Aquí tienes otro ejemplo claro. Olvidar dónde dejaste el mando a distancia es una cosa, pero encontrar ese mando en el frigorífico y no recordar en absoluto cómo llegó allí, eso es algo totalmente distinto. Esto no es solo distracción, es un fallo en la lógica y en la memoria de las propias acciones. Lo mismo ocurre con las tareas importantes. Perder una cita porque se te olvidó, eso pasa. Pero olvidar constantemente las citas con el médico, incluso si están anotadas en el calendario, o no tomar los medicamentos que se toman todos los días a la misma hora, eso ya es una señal seria. La diferencia clave es esta. Con el envejecimiento normal, puedes olvidar un nombre, pero recuerdas a la persona. Con la demencia podrías no reconocer el rostro de un amigo cercano. Podrías hacer la misma pregunta una y otra vez, porque la respuesta no se queda en la memoria ni por un minuto. La persona comienza a depender cada vez más de notas o de recordatorios constantes de los miembros de la familia, para cosas que antes hacía automáticamente. Entonces, la pregunta principal no es, ¿olvido cosas?, sino, ¿con qué frecuencia y qué exactamente olvido? Si tú o un ser querido olvidan información importante y recién obtenida, y esto sucede regularmente, interrumpiendo el ritmo normal de vida, esa es la señal de alarma a la que se debe prestar la máxima atención. No es un simple lapsus de memoria, es su desaparición gradual. Pasamos ahora a la segunda señal de alarma. Esta no se refiere tanto a la capacidad de recordar el pasado, sino a la habilidad para actuar en el presente. Las dificultades con la planificación y la resolución de problemas. Nuestro cerebro posee lo que podríamos llamar un cerebro ejecutivo o director.
Este se encarga de que podamos elaborar un plan, dividirlo en pasos y ejecutarlos de manera secuencial. Es precisamente esta función una de las primeras en verse afectadas por la demencia. Lo que antes era una rutina sencilla, de repente se convierte en una tarea inabarcable. Un ejemplo muy claro es la preparación de alimentos. No hablamos de salar demasiado la sopa por accidente, o de distraerse y quemar el pan tostado. Eso le pasa a cualquiera. Hablamos de que una persona que toda su vida ha preparado el borscht siguiendo la misma receta, de repente mira la col y las patatas y no sabe qué hacer a continuación. Puede olvidar añadir un ingrediente clave, confundir el orden de los pasos o simplemente detenerse a mitad de camino, mirando la olla con perplejidad. No es que se haya distraído, es que ha perdido el mapa de ruta del proceso, ese que tuvo en su cabeza durante décadas. Otro ámbito de importancia crítica son las finanzas. Una persona que siempre gestionó su presupuesto con precisión y pagaba sus facturas a tiempo, de repente empieza a cometer errores graves. Puede pagar la misma factura 2 veces o ignorar completamente otra. Le resulta difícil calcular el cambio en la tienda o entender una factura sencilla. No es que haya olvidado cómo contar, es que el proceso, que consta de varios pasos, verificar la cantidad, emitir un cheque o introducir los datos de la tarjeta, confirmar el pago, se desintegra en fragmentos sin conexión. Lo mismo ocurre con la concentración. A la persona le resulta difícil seguir el argumento de una película o un libro. Puede empezar a leer una página y, al llegar al final, haber olvidado de qué trataba el principio. Incluso un simple juego de cartas o de damas, cuyas reglas conocía de memoria, puede causarle dificultades. No puede retener simultáneamente en su mente las reglas, los movimientos del oponente y su propia estrategia. Es importante entender. Una persona mayor sin demencia también puede cometer errores. Puede tardar más en aprender a usar un nuevo teléfono o pedir ayuda para pagar facturas en línea. Esto es normal. Sin embargo, es capaz de aprender y, en última instancia, de manejar la tarea. Una persona con demencia temprana se enfrenta a una incapacidad fundamental para construir y mantener en su mente una secuencia de acciones. Su director interno simplemente ha dejado de funcionar. Y esto es mucho más serio que un simple despiste. El tercer punto de nuestra lista puede parecer especialmente engañoso, porque es fácil confundirlo con el cansancio normal o la falta de atención. Nos referimos a las dificultades para realizar las tareas habituales en casa, en el trabajo o durante el tiempo libre. Piensa en las acciones que realizas en piloto automático cada día. ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo usas el microondas? ¿Cómo envías un correo electrónico? No te detienes a pensar en cada paso. Tu cuerpo y tu cerebro lo hacen automáticamente. Esto se conoce como memoria muscular o procedimental, y es precisamente esta memoria la que empieza a fallar cuando hay demencia. El ejemplo más clásico y triste es cuando una persona se pierde en un lugar conocido. Puede ir a la tienda a la que ha ido durante los últimos 20 años y a mitad de camino detenerse sin entender dónde está ni a dónde ir. O puede sentarse al volante para ir a casa de un amigo que vive en el barrio de al lado y perderse. No se trata simplemente de un momento en el que giró mal. Es una pérdida total del sistema de navegación interno para rutas que estaban aprendidas de memoria. Lo mismo ocurre en casa. La persona puede olvidar cómo usar el mando a distancia del televisor, que ha tenido en sus manos miles de veces. Puede acercarse a la lavadora y no recordar qué botón presionar para iniciar el ciclo de lavado. No es porque el aparato sea complicado. Es porque la secuencia de acciones, que estaba arraigada en su mente, simplemente se ha borrado. En el trabajo, esto se manifiesta en que un empleado que era un profesional en su campo, de repente comienza a tener dificultades para realizar tareas básicas. Un contable puede olvidar cómo cuadrar un balance, y un maestro, cómo preparar un plan de lección simple. No se han vuelto vagos ni tontos. Su cerebro simplemente ha perdido el acceso a habilidades profesionales bien aprendidas,
Incluso los pasatiempos y el ocio se ven afectados. Una persona que adoraba tejer puede tomar las agujas y la lana y no recordar cómo hacer la primera puntada. Un ávido jugador de ajedrez puede olvidar cómo se mueve el caballo. Esto es especialmente doloroso, porque no solo se pierde una habilidad, sino también una fuente de alegría y autorrealización. La diferencia clave con los cambios normales del envejecimiento es la siguiente. Una persona mayor puede pedir ayuda para entender un nuevo smartphone o un programa de ordenador. En cambio, una persona con demencia empieza a necesitar ayuda para realizar tareas que antes hacía con los ojos cerrados. No es un problema para aprender cosas nuevas. Es un problema para reproducir lo que ya conocía bien y le era familiar. Y esta es una señal muy preocupante. Ahora hablemos de un síntoma que puede ser realmente aterrador y confuso, tanto para la persona que lo padece, como para sus seres queridos. Esta es la cuarta señal: la desorientación en el tiempo y el espacio. Para una persona sana, la noción del tiempo y el espacio es una constante. Nos despertamos por la mañana y sabemos qué día de la semana es, qué fecha, en qué mes y año estamos. Sabemos dónde nos encontramos, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Esto ocurre de forma automática, sin necesidad de consultar un calendario cada minuto. Esta información es como el fondo de pantalla de nuestro cerebro. En una persona con demencia temprana, este fondo comienza a desdibujarse y distorsionarse. La manifestación más sencilla es la confusión con las fechas. La persona puede estar absolutamente convencida de que hoy es martes, cuando en realidad ya es viernes. Puede olvidar en qué mes o incluso en qué estación del año se encuentra. Podría empezar a prepararse para el año nuevo en julio, sin entender sinceramente por qué todos a su alrededor están sorprendidos. Con el tiempo, esta desorientación se agrava. La persona puede perder la noción del paso del tiempo a lo largo del día. Podría despertar de la siesta y empezar a prepararse para ir al trabajo, pensando que es por la mañana. O, por el contrario, empezar a prepararse para dormir al mediodía. Vive como si estuviera fuera del flujo temporal común, en su propio ritmo desfasado. Un aspecto aún más preocupante es la desorientación espacial. Ya hemos mencionado que la persona puede perderse en una calle conocida. Pero aquí hablamos de un trastorno más profundo. La persona puede estar en su propia sala de estar y, por un momento, olvidar dónde se encuentra. Podría salir del dormitorio al pasillo y no saber cómo regresar. Esto no es solo un olvido. Es la pérdida temporal del mapa mental de su propia casa. Imagínese esta sensación. Usted abre los ojos y no entiende dónde está ni cómo llegó allí. Durante unos segundos. Esto puede ser aterrador. Ahora imagine que estos momentos se vuelven cada vez más frecuentes y duran más. La persona puede recordar su nombre, recordar a sus seres queridos, pero al mismo tiempo no entender en absoluto por qué se encuentra en esa habitación específica. Por supuesto, cualquiera de nosotros puede equivocarse y decir, un día de la semana que no es. O, al despertar de vacaciones en un hotel desconocido, sentirse desorientado por un segundo. La diferencia radica en la frecuencia y la profundidad de este estado. Si su ser querido confunde las fechas regularmente, vive fuera de la estación del año o se pierde en un espacio conocido. Esto no es solo un despiste. Es una señal de que su cerebro ha dejado de procesar correctamente la información básica sobre el mundo que le rodea. Y esto requiere atención inmediata. El quinto síntoma a menudo pasa desapercibido o se interpreta erróneamente, atribuyéndolo a problemas de visión. Se manifiesta como dificultades en la percepción de la información visual y las relaciones espaciales. Es crucial entender desde el principio. No se trata de un deterioro de la vista. La persona puede someterse a un chequeo con el oftalmólogo, y el médico confirmará que sus ojos están perfectamente. El problema no radica en la cámara que capta el mundo, sino en el procesador que interpreta la imagen. Es decir, la dificultad reside en el cerebro. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida diaria? Uno de los síntomas más comunes son las dificultades con la lectura.
La persona puede quejarse de que las letras saltan o que las líneas se fusionan. Incluso si antes leía con fluidez, podría empezar a seguir la línea con el dedo para no perderse. Le resulta difícil pasar la vista de una línea a otra. Como resultado, la lectura, que antes era un placer, se convierte en una tarea agotadora y la persona simplemente abandona esta actividad. Otro ejemplo claro son los problemas para juzgar distancias y la profundidad. A la persona le resulta difícil llenar un vaso de agua sin derramarlo. Puede fallar al colocar una taza sobre la mesa. Le cuesta bajar escaleras porque los escalones le parecen planos o distorsionados, y teme caerse. Conducir un coche se vuelve especialmente peligroso, ya que estimar la distancia con el vehículo de adelante o la velocidad de un objeto que se aproxima se vuelve prácticamente imposible. También pueden surgir problemas con el reconocimiento de objetos y caras. No, aún no es la etapa en que la persona no reconoce a sus seres queridos. En una etapa temprana, por ejemplo, puede mirar una silla y tardar en entender qué objeto es. O, al ver su reflejo en el espejo, asustarse por un instante, confundiéndolo con un extraño. Esto ocurre porque el cerebro no puede ensamblar correctamente los detalles visuales individuales, patas, respaldo, asiento, en una imagen completa y coherente de silla. Otro síntoma específico son las dificultades para distinguir colores contrastantes. Por ejemplo, a la persona le puede costar ver un interruptor blanco en una pared blanca o encontrar un objeto claro sobre un mantel claro. El mundo, para él, parece perder su nitidez y contraste. Reitero, todos estos problemas son fáciles de atribuir a la vista cansada o al cansancio. Seguramente necesita gafas nuevas, piensa la familia. Pero si las gafas nuevas no ayudan, y la persona derrama el té cada vez más a menudo, tropieza en un lugar llano y se queja de que no puede leer, es momento de reflexionar. Quizás el problema sea mucho más profundo, y los culpables no sean los ojos, sino el cerebro, que ha desaprendido a ver el mundo correctamente. Y, finalmente, el sexto signo. Es el que más suelen notar quienes rodean a la persona, porque golpea en la esencia misma del ser humano, su personalidad y su estado de ánimo. Nos referimos a cambios drásticos e inexplicables en el carácter y el comportamiento. Imaginen a una persona a la que conocen desde hace muchos años. Tiene sus hábitos, su estilo de comunicación, su forma de reaccionar a diferentes situaciones. Y de repente, esa persona empieza a cambiar. No de forma gradual, como ocurre con la edad, sino de manera bastante abrupta y radical. Una de las manifestaciones más comunes es la apatía y la pérdida de interés por la vida. Una persona que siempre disfrutó con entusiasmo de la jardinería, de repente abandona su huerto. El aficionado al fútbol deja de ver los partidos de su equipo favorito. Alguien sociable y alegre empieza a evitar encuentros con amigos y familiares, prefiriendo quedarse solo en casa. No es que simplemente esté cansado o deprimido. Le empieza a dar igual todo. Esa chispa que antes lo encendía, simplemente se apaga. El otro extremo es la aparición de emociones atípicas. Una persona tranquila y equilibrada puede volverse irritable, desconfiada e incluso agresiva. Puede acusar a sus seres queridos de robar sus cosas, aunque él mismo las haya movido de sitio y lo haya olvidado. Puede llorar fácilmente por una tontería o, por el contrario, reírse en una situación inapropiada. Su termostato emocional se rompe y sus reacciones se vuelven impredecibles e inadecuadas para la situación. También es frecuente observar una disminución de la autocrítica y del juicio sobre el propio comportamiento. La persona puede descuidar su higiene, vestir ropa sucia sin darse cuenta. Puede empezar a decir cosas inapropiadas en público o comportarse de forma demasiado desinhibida, perdiendo los frenos sociales. Es como si dejara de entender lo que es aceptable en sociedad y lo que no lo es. Además, puede manifestarse una ansiedad y un miedo excesivos. A la persona le asustan los lugares nuevos, las personas nuevas, cualquier cambio en su rutina diaria. Puede preguntar repetidamente sobre los planes, tener miedo de quedarse solo en casa
El mundo, que antes era comprensible y seguro, de repente se vuelve hostil e impredecible para él. Es importante entender que cualquiera puede tener un mal día o pasar por un periodo de apatía, pero en el caso de la demencia, no es solo un bajón temporal, es un cambio duradero de la personalidad. La persona es como si se convirtiera en otra. Y si al observar a un ser querido, cada vez con mayor frecuencia se encuentran pensando, ya no lo reconozco, nunca fue así. No se trata de meros caprichos de la edad. Podría ser el sexto, y uno de los más evidentes, signos de que están ocurriendo cambios serios en su cerebro. Ahora, el punto más crucial, la verdadera clave. Ninguno de estos signos por sí solo es un diagnóstico definitivo, pero su conjunto, su manifestación constante y, sobre todo, su diferencia con el comportamiento anterior de la persona. Eso es lo que debe alertarnos. El error más grande es pensar, esto es simplemente la vejez. No. Un envejecimiento normal puede ralentizarnos, pero no debería privarnos de nuestra personalidad, de nuestra capacidad de pensar y de disfrutar de la vida. Comprender esto es un punto de inflexión, porque cuanto antes usted o sus seres queridos detecten estas señales y consulten a un médico, mayores serán las posibilidades de ralentizar el progreso de la enfermedad. La medicina moderna no puede curar la demencia, pero sí puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y brindarle más tiempo valioso. Un diagnóstico temprano no es una sentencia, es una oportunidad para actuar. En resumen, la demencia no es simplemente un olvido. Es una alteración compleja del funcionamiento cerebral que se manifiesta en dificultades para planificar, orientarse en el espacio, cambios de humor y mucho más. Y lo más importante, no es lo normal. Gracias por ver este importante video hasta el final. Si encuentra esta información útil, por favor, dele un me gusta y suscríbase al canal para no perderse los próximos episodios. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Se han encontrado con situaciones similares en su vida, ya sea en ustedes mismos o en sus seres queridos? Compartan su experiencia en los comentarios. Puede ser de gran ayuda para otros espectadores.